Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, es un gusto para mí estar grabando un episodio más. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Gracias si es tu primera vez por tomarte el tiempo para escuchar ese episodio. Hoy tengo una invitada que es originaria de Venezuela, creció en Colombia y actualmente vive en Puerto Rico. Ella es Sol Alberti. Hola Sol, ¿qué tal? Bienvenida a Diosidencias. Saludos, Cris, bendiciones, qué bueno estar aquí conectada contigo. El gusto es mío y estoy muy feliz de que por fin pudimos coincidir. Llevamos mucho tiempo platicando, queriendo armar ahí el plan. Me has recomendado con otras personas, pero no te habías animado a grabar hasta que esta semana se dio la oportunidad. Nació en ti poder contactarme para poder grabar este episodio y sé que este episodio va a cumplir un gran propósito. Así que el tiempo es todo tuyo, amiga. Adelante con esa diosidencia. Amén, sí, así mismo, mi recorrido por la isla, yo estoy casi todo el día manejando, visitando clientes por mi trabajo y tengo muchas horas que las estoy aprovechando en escuchar podcasts. Desde que por alguna razón, creo que por Profesor J. Ruiz o alguien, le escuché esa palabra de podcast y llegué a Diosidencias porque sigo a Carolina Quintos. Estoy casi segura que fue por ella. Y a ella llegué gracias a otros jóvenes que empecé a seguir en el 2020, como por ejemplo Edgen Santos, que él administraba memes del séptimo día. Y a raíz de saber de él, me han ocurrido muchas diosidencias. Y bueno, saludo a tu audiencia, la audiencia de este podcast maravilloso, que tengo una lista en mi Apple Podcast un poquito larga, con algunas especificaciones, otras de noticias, muchos que son de Colombia, pero Diosidencias lo disfruto y cuando se coloca en automático, tú sabes que va pasando así el que tiene más actualización, pues cuando lo escuché esta semana estaba reflexionando yo, oye, pero de las recomendaciones que le he dado a Cris, déjame pensar en una, porque es que sé que el Señor nos provee todos los días de muchos cuidados y hay unos hilos conductores y yo, hay algo que le puedo contar a él. De hecho, después de que cuadramos que te iba a mencionar una historia en particular, se me han ocurrido otras que, bueno, Dios mediante, en otra ocasión podemos entonces cuadrarlas. Y sé que muchos son de Montemorelos, las que yo he escuchado, y algunos son del Club Dulos. Ese nombre me resulta familiar porque aquí en Puerto Rico la esposa del pastor Luis Guadalupe, ella se llama Rode Soriano, y cuando ella me contó de su club allá, cuando vivía allá, pues ella se le emocionan los ojos, se le brillan, su sonrisa es más hermosa. Así que siempre que escucho la palabra Dulos y me acuerdo de ese club, porque he coincidido, ¿verdad?, en varios camporís, pues yo le envío fotos. Mira, en esa camioneta vi el nombre de Dulos. O sea, no le tengo que explicar porque le envío la foto y ya sé cómo se va a iluminar su rostro y su hermosa sonrisa. Así que sé o busco en el mapa cuando escucho de dónde son las personas que invitas. Muchas gracias por tu presentación y bueno, te comparto que así como te mencionaba que hay muchas diosidencias porque ahí va Dios como enlazando muchas de nuestras historias y no vamos viendo todo el tiempo esa secuencia, pero pensando en lo que te iba a compartir, atesoro una de cómo llegó el primer libro de matutinas. Para los que no son de la iglesia, es un libro de reflexiones diarias. Esa justamente es una de las diosidencias que puedes apuntar por ahí para algún día cuando volvamos a encontrarnos y a coincidir acá en el podcast. Para este primer encuentro, pues ya te había dicho que te hablaría de mi historia sobre cómo conocí la iglesia adventista acá en Puerto Rico alrededor del año 2004. Resulta que de pequeña yo recuerdo que mi mamá decía, corre, corre, que esa gente cierra temprano los viernes, porque íbamos a una panadería que ella se suplía, una tienda naturista en la ciudad de Barquisimeto. Nosotros vivíamos en un pueblito llamado Quibor.
Y entonces era más o menos como media hora, un poquito más para llegar a esa tienda naturista. Pero cuando yo conozco la iglesia aquí, es que ato esa frase de mi mamá: corre, corre, que esa gente cierra temprano los viernes. Y yo dije, pues claro. Entonces la panadería donde nosotros íbamos, me encantaba la arepa andina y muchas cosas allí, pero ella iba por otras provisiones porque teníamos una clínica naturista en un pueblito llamado Cubiro y además para las provisiones de la casa. Así se fueron dando muchas coincidencias o muchos detalles que yo digo, oye, mis papás no me hablaron de la religión en sí, ni mucho menos de la iglesia adventista, pero sí habían muchas conexiones al respecto. Te pongo en contexto, mis padres son vegetarianos desde jóvenes, así que yo tuve la bendición de crecer en un hogar, no solamente que ellos fueran naturistas o vegetarianos, sino que trabajaban en pos de la educación en la salud. Recuerdo que en el consultorio de mi papá había un letrero que decía: aquí no se hacen tratamientos médicos, se enseña a vivir. Por otra parte, mi mamá es maestra de cocina vegetariana internacional. Ella tiene un libro que se llama La cocina viva de Vivi. Y bueno, también hubo una ocasión, la primera vez que yo escuché acá, estando en Puerto Rico, vas a reconocer el versículo, pero dice: Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. O sea, para mí era una frase que mi papá decía con cierta regularidad y me gustaba. Yo, ay, qué lindo eso que dice mi papá, como un poema, porque me recitaba de hecho varios poemas. Y cuando empiezo a oír el programa de La Voz de la Esperanza y escucho el final, pues yo me asombro y digo, pero es que entonces eso no era una frase de mi papá y caigo en cuenta porque no tenía ni idea de cosas de la Biblia. Y también en las revistas que reparte nuestra iglesia y los escritos sobre el régimen pro salud de la escritora Elena de White, pues yo caigo en cuenta que las conferencias de salud que mi papá daba, pues eran basadas también en esta información. Pero ¿qué te digo? Él nos mantuvo a mis hermanos y a mí protegidos. Bueno, no sé qué percepción tengan mis hermanos, ¿verdad? Te estoy hablando de cómo yo lo estoy viendo ahora, pues soy la única adventista en la familia. Cuando yo llego acá a Puerto Rico en el 2001 y quedo embarazada, yo pensaba que sí debía enseñarles a mis hijos de Dios. O sea, fue un solo embarazo y de gemelos. Rubí y Rodrigo se llaman mis hijos y acaban de cumplir 23 años. El caso es que yo sí quería enseñarles de la Biblia y de Dios, pues ¿qué hago? Me voy a la plaza del pueblo y entro a la iglesia que hay en la plaza del pueblo, que era lo que tenía yo de concepto. Siempre en el pueblito hay una plaza y en la plaza hay una iglesia. Entro allí, normal, veo o escucho la misa, salgo y cuando llego a la casa mi esposo me pregunta, ¿dónde estabas? Y yo, que fui a la iglesia y le cuento y él se asustó y empezó a hablarme una cantidad de cosas, que si el cuerno pequeño, que si no sé qué, y yo, ¿qué? Yo no le entendía nada de lo que él me estaba hablando. Y yo, mira, mijo, yo lo que sé es que yo quiero que los niños crezcan en un ambiente que se relacione con Dios, que aprendan a leer la Biblia, etc. Y bueno, el tema quedó ahí un rato, un tiempo, y entonces más o menos cuando ellos van a cumplir como 3 años, desde el balcón de la casa yo veo un jardín infantil y creí que lo normal era meter los niños a la escuela, pues al jardín infantil, indago un poco, pero resulta que te conté que soy vegetariana de nacimiento y asimismo crié a mis hijos. Y entonces cuando llego allí, pues yo les digo, mira, yo les traigo su propia lonchera, pues así hacía mi mamá con nosotros. Entonces ellos me dicen, no mamá, aquí usted díganos cuál es la dieta y nosotros se las preparamos. Hasta ese entonces mis hijos consumían, pues básicamente la alimentación era cruda, entonces yo no le creía a ella que iban a cumplir eso. En efecto, tuvimos varias reuniones, tuve que incorporarles mantequilla de maní, los sustitutos que son de soya, leche de almendra. Tenía la ventaja de que durante todas esas reuniones me indicaron, bueno, en vez de jugos, pues está bien, le vamos a dar frutas enteras. En vez de las habichuelas en lata, pues entonces ellos se los preparaban ablandados. Son cosas que por lo menos ese tipo de escuela tenía como opciones. Lo que pasa es que están escondidas, como te digo, en algún papel escritas, pero nadie las solicita
porque pues es más trabajo para la cocinera o algo así. El caso es que yo fui preguntando y sí, todo eso lo tenían disponible y me lo dieron. Llegamos a una parte donde yo veía que le daban a los niños unas pastillitas violetas, de color violeta, y yo le digo, ¿qué es eso? Y me dicen, es un refuerzo de flúor, porque aquí en Puerto Rico el agua casi no tiene flúor, y eso es bien importante reforzarlo. Y yo, no. Inclusive la crema de dientes, la pasta de dientes de mis hijos es libre de flúor, así que por favor esa pastillita no va para ellos. Ok, y todo era, pues esto sí, esto no, esto cambiémoslo, hasta que llegamos a un documento porque me pedían que ellos tuvieran un tipo de medicamento que es inyectado. Y entonces yo le dije, no, yo nunca me he aplicado nada de eso, ni le he aplicado a ellos. Entonces me dice, mamá, pues necesitamos un affidavit, un documento del abogado. Sí, yo tengo eso. Pero cuando se lo enseño, me dice, no, mamá, este no funciona porque debe ser uno que esté firmado por un pastor. Mira, no se burlen de mí, por favor. Cris, no te rías, pero cuando esa persona me dijo a mí la palabra pastor, pues vino a mi mente algunas películas que yo he visto por allá de Irlanda, qué sé yo, de Gran Bretaña, donde hay un carrito pequeño que de repente está en una carretera y tiene que detenerse porque están pasando muchas ovejas. Esa fue mi imagen al esa persona mencionarme la palabra pastor. Yo digo, qué raro, yo acá en Puerto Rico yo no he visto tantas ovejas, ¿cómo que un pastor? ¿Y qué tiene que ver el pastor con que yo no introduzca en mis hijos esos medicamentos? Bueno, total que no quise pasar la vergüenza ahí preguntándole y voy y le pregunto a mi suegra, oiga, doña Rosa, la gente esa que viene a cantar aquí los lunes, que la saluda y viene a visitarla a usted, ¿hay alguien que le dicen pastor? Y ella, claro, mija, el pastor viene. Pues dígale por favor que yo necesito una reunión con él, que lo invito a almorzar. Y en efecto, el pastor llegó, yo le tenía un almuercito venezolano bien sabroso con caraotas, arepitas y todo eso. Y entonces le digo, mire pastor, la verdad es que en la escuela para meter a los niños me están pidiendo este documento y dice que debe estar firmado por un pastor. Usted me acompaña al abogado y firma mi decisión de no colocar este medicamento a mis hijos. Sí, cómo no, tranquila. Pues ¿para qué fue eso, Cris? Pues resulta que él firmó, yo obtengo ese papel, yo creí que lo normal y lo mejor que yo estaba haciendo era colocar a mis hijos allí. Igualmente me la pasé ese año que ellos estuvieron allí como madre voluntaria, porque no era que yo necesitaba ponerlos porque iba a ir a trabajar, simplemente porque creí que era que a los niños hay que meterlos ahí. Entonces yo estaba tan agradecida con este pastor que ahora, cada vez que él y su esposa me invitaban a algo relacionado a la iglesia, pues yo iba, que si los castorcitos, que si después más adelante los aventureros, los camporí, la escuela sabática, cada vez me iban mencionando más cosas y yo iba yendo más veces, más tiempo a diferentes actividades de la iglesia. Hasta que la esposa del pastor una vez me invitó a una reunión de homeschooling. Y no sé cómo lo has vivido tú, si has escuchado algo de eso en México o los que nos escuchan en sus países o en sus estados, pero aquí es muy común. Te estoy hablando ya hace 20 años, ahora es más común todavía por muchas circunstancias, porque no solamente se estila adoptar en tu vida, en tu familia, el educar a tus hijos en el hogar, yo me imaginaba que eso era nada más para los actores, para los cantantes y eso, sino que también entonces por algunas condiciones de salud, por alguna situación particular que el niño amerite o por motivos religiosos o ciertas cosas que tú ves que tienen errores en el sistema escolarizado y quieres entonces enfatizar una mejor educación para tus hijos, por la razón que sea, me pareció espectacular. Así que fui incorporándome en esas reuniones de grupos de apoyo de madres educadoras, familias educadoras, y pasé entonces, porque ya en esta escuelita donde te conté que había colocado a mis hijos, solamente eran 2 grados o 2 años. O sea que iba a tener que pasar otra vez por el proceso de todas las reuniones sobre la comida, sobre los hábitos, sobre especialmente el bendito papel de no aplicarles ciertos medicamentos a mis hijos. Y entonces dije, yo creo que esto es. Y en efecto, para mí resultó por este motivo, pero fue de bendición en general para mis hijos. Eventualmente, ya para 4º grado, pues estaba dificultándose el grado, ¿verdad? De enseñarles con más
material, etcétera. Yo no soy maestra, pero de hecho ningún padre necesita ser maestro para educar a sus hijos. Sí hay otros factores, pero tú puedes buscar diferentes currículos dependiendo del interés de los niños, además de lo que sea básico para enseñarles de matemáticas, español y lo que el Departamento de Educación de tu país requiera. Pero hay muchas cosas, es tan amplio, es tan integral, es tan hermoso que bueno, yo disfruté esa bendición de poder haber, gracias a la esposa de este pastor, poder conocer también el homeschooling y haber vivido esa experiencia. Así que yo entiendo que básicamente el que yo hubiese necesitado ese documento firmado por el pastor ante el abogado, ante el notario, fue un gancho especial que utilizó Papá Dios para traerme a la iglesia. Eventualmente después he estado involucrada en diferentes ministerios y en el 2004, en diciembre, me bauticé. Oye, dentro de un mes voy a cumplir 20 años, ya casi soy mayor de edad, si es que es a los 21. Y esa es parte de la historia de cómo llegué a la iglesia adventista y lo que entiendo que han sido las diosidencias que desde pequeña fueron ocurriendo, pero no las sabía hasta que ese 2004 ocurrieron muchas cosas e inicié en este hermoso mundo de conocer a Dios. Eso te cuento. Muchas gracias, qué bonita historia. Y lo curioso es que tus papás conocían o tenían como que mucho conocimiento, mucho material y no te lo compartieron. O sea, dejaron y cómo siento que Dios te tenía planeado ese encuentro que fuera de una manera diferente, especial, para que tú pudieras pues hilar todo lo que había pasado en tu vida. Increíble cómo se va hilando, como una cosa o un problema o una situación incómoda te llevó a ahora estar 20 años más adelante recapacitando y volteando a ver que todo tenía un propósito que cumplir. Muchas veces no entendemos los planes que Dios tiene para nosotros, como algunas trabas, como algunos problemas, algunas situaciones que son incómodas nos pueden traer algo mejor. Pero si ahorita volteas y reflexionamos, obviamente las cosas salieron mucho mejor de lo que te imaginabas y así pudiste llegar a conocer a esas personas que te enseñaron pues más sobre la Biblia, más sobre Dios y también sobre lo de homeschooling que te ayudó a evitar esos problemas de los cuales en algún momento te llevaron también a este punto. Es interesante cómo Dios trabaja y me encantó la historia. Gracias por compartir esa diosidencia y creo que todavía podríamos escarbarle un poquito más y encontrar detalles que son muy especiales y que sin duda Dios los había acomodado con mucho amor para que tú pudieras disfrutar. No sé si para ir terminando quisieras dejarnos alguna frase, alguna reflexión, algún versículo sobre tu diosidencia. Bueno, en general, durante mi vida en la iglesia he aprendido muchos versículos que me han impactado y me han servido y me han ayudado y me han apoyado. Pero en este momento, para Diosidencias, quiero compartirles Filipenses 4:12. Pueden buscarlo después, pero para mí es muy llamativo y muy especial por el hecho de estar agradecida siempre, en cualquiera de las circunstancias. Por ejemplo, en este momento les puedo compartir que doy gracias porque cuando creí que no tenía formación religiosa, pero realmente dentro de todo sí tuve gente alrededor, como por ejemplo una familia que sembró la semilla. Mi amiga Lale, sus hermanas, sus padres, como la señora Melinda, el señor Benito, vecinos allá del pueblito de Keyboard que te mencioné, y ellos hacían unas reuniones carismáticas. Pues que yo caigo en cuenta que sí, yo estuve allí, yo estuve cantando y vi gente orando, o sea que sí tuve contacto. No lo recordaba, pero fue, como tú dices, hilando. También estoy agradecida cuando a través de los clubes de conquistadores, del Ministerio de Salud y Temperancia que me involucré, pues la iglesia fue haciendo una formación especial en mí para también yo como madre tener la crianza que deseaba de sembrarle a mis hijos ese ambiente cristiano y que aprendieran a leer la Biblia. Estoy agradecida por saber participar de una forma más activa en ministerios. Por ejemplo, durante todos estos años he tenido la oportunidad de involucrarme en la capellanía carcelaria y también cuando por fin me salí de salud y temperancia por ciertas razones y me invitaron a participar en el Ministerio de Comunicaciones local de mi iglesia, pero también entonces de otros ministerios como Lumbrera TV y me ha encantado.
Estoy agradecida por, ¿cómo te digo? Durante el 2020 fue bastante decepcionante para mí cómo se manejaron las cosas a nivel de la organización general de mi iglesia, pero estoy más que agradecida por mi pastor en ese momento, Omar Rodríguez, y los cuidados que él tuvo con quienes somos rebeldes o diferentes en ciertas normas de salubridad. Y estoy agradecida por los jóvenes que conocí también en la apertura de las redes en ese mismo 2020 y con quienes he aprendido a vivir mi fe en libertad. La libertad que me inculcó mi papá sin saber que esa misma libertad me iba a llevar a estar más cerca de Dios. Así que Filipenses 4:12 me encanta estar agradecida en todo momento. Muchas gracias, qué bonito versículo y qué bonita reflexión que haces, ¿no? Todas las personas que han jugado un papel importante para sembrar esa semillita. Pues muchas gracias por compartir esa historia y para ti que nos escuchas, espero que te haya gustado igual que a mí esta diosidencia y te invito a que nos sigas en diosidencias.podcast, también puedas seguir nuestras redes sociales. No olvides compartir este episodio, el podcast y también calificarnos porque eso ayuda a que el algoritmo de la plataforma donde lo escuchas pueda compartirlo a más personas que no tienen idea que este proyecto existe. Sol, muchas gracias por tu tiempo, por esta diosidencia. Espero que no sea ni la primera ni la última vez y esperamos verte pronto, escucharte pronto en Diosidencias. ¡Ay, bendiciones! Muchas gracias. Sí, yo te he dado 5 estrellitas, así que muchas gracias por todas las diosidencias. Y cuando quieras me invitas y te comparto una sobre las matutinas. Ok, lo tengo súper anotado, así que esperamos que no pase mucho tiempo para poder escuchar esa diosidencia. Te mando un abrazo. Chao. Bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.